Enfermedades vasculares intestinales. Vamos a hacer un resumen muy escueto de las enfermedades vasculares del intestino y sobre todo vamos a hablar del infarto mesentérico. El infarto mesentérico es una situación en donde el paciente nos puede venir con un dolor abdominal, con sensación de gravedad, pero que se nos puede pasar por alto, porque la exploración del paciente, sin embargo, no nos dé esa sensación de tanta gravedad, sobre todo porque no veamos signos de peritonismo, no veamos signos de alarma. Por lo tanto, hay que tenerlo presente cuando en pacientes que tengan algún factor predisponente que favorezca la embolia mesentérica, que es la causa más frecuente del infarto mesentérico. Por eso, pacientes que tengan enfermedades del corazón, pacientes que tengan, por ejemplo, una fibrilación auricular, una estenosis mitral con fibrilación, una miocardiopatía dilatada o alguna otra enfermedad predisponente, como pueden ser, por ejemplo, síndrome hipercoagulable, vasculitis, etcétera, etcétera. En estos casos vamos a sospechar o vamos a mirar el dolor abdominal del paciente con la suficiente tranquilidad como para poder descartar este cuadro. Una de las maniobras más útiles que se debe hacer en todo paciente en quien podamos sospechar un infarto mesentérico es un tacto rectal. En el tacto rectal, si el paciente no ha tenido hematoquecia previa, si no ha tenido sangrado por abajo, puede que nosotros sí que descubramos que el guante salga manchado de sangre. Y eso ya es otro dato a favor de que se pueda tratar de un infarto mesentérico. Como he dicho antes, las causas son fundamentalmente embólicas, aunque pueda haber otras, son pocas las causas no oclusivas, a diferencia de los cuadros que se dan en el colon. El cuadro clínico es fundamentalmente dolor, ese dolor suele ser inicialmente cólico, a nivel umbilical o centro abdominal, y solo cuando pasan normalmente 24 horas cuando ya hay una perforación franca porque se ha producido una necrosis lo suficientemente importante. En el diagnóstico realmente se puede confirmar con una angiografía mesentérica o una angiografía pues, mediante TAC, por ejemplo. Ahora, si la situación del paciente lo recomienda, no vamos a esperarnos a hacer el estudio vascular para hacer la laparotomía. O sea que haríamos directamente la laparotomía y ya podríamos plantearnos incluso hacer la angiografía intraoperatoria. Y en el tratamiento vamos a recordar fundamentalmente que lo que perseguimos es hacer una revascularización, que eso se puede hacer tanto con técnicas de bypass como con embolestomía, con fibrinolisis, ya que entramos con una angiografía podemos hacer cualquiera de estas técnicas, y luego va a ser necesaria la resección de los segmentos necróticos. Resección de los segmentos necróticos que haremos inicialmente, pero que a lo mejor es incluso necesario reintervenir al paciente a las 48 horas para ver si hay más segmentos que se nos hayan pasado desapercibidos antes o más segmentos desvitalizados. En cuanto al resto de las enfermedades vasculares del intestino, vamos a hacer un resumen muy por encima. Primero hablando de la colitis isquémica, de la que tenemos dos tipos. De estos dos tipos de colitis isquémica, la mayoría de los cuadros son sin oclusión, o sea, son simplemente enfermedades en donde el paciente tiene un bajo gasto y eso repercute sobre una isquemia en el colon. Si es en una situación aguda, en una situación en donde se ha producido un bajo gasto muy importante, se puede dar un cuadro extenso, en donde suele haber normalmente una perforación colónica y una rectorragia masiva y mucho dolor, y el cuadro está agravado con una alta mortalidad y se tendría que tratar con una colectomía total, lo cual también en esa situación conlleva una extrema gravedad. Sin embargo, el cuadro de la colitis segmentaria es mucho más pues, progresivo, se instaura, suele tener manifestaciones clínicas en forma de crisis, a lo mejor con dolores recidivantes, con rectorragia, y suelen ser enfermos con situaciones predisponentes como por ejemplo problemas vasculares como tienen los pacientes diabéticos. El sitio típico en donde se suele localizar la isquemia segmentaria del colon es en el ángulo esplénico del colon, porque es una zona limítrofe entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Si hacemos un estudio radiológico, por ejemplo, veremos las lesiones típicas en huellas digitales que nos indican que hay una edema de la submucosa y que seguramente estamos ante una colitis isquémica. Bien, luego también, aunque hemos puesto aquí imágenes de reconstrucciones tridimensionales por lesiones distintas en los vasos, era para hablaros de la isquemia crónica. El paciente con isquemia crónica mesentérica, la clínica que tiene es que pues, después de las comidas, la situación postprandial, hay dolor, porque es cuando más flujo de sangre se exige a ese nivel. Entonces, estos pacientes
notan que cuando comen y según coman más o menos tienen más o menos dolor, por lo tanto limitan la ingesta y lo que tienen es una pérdida de peso importante. No sospecharemos que un paciente pueda tener isquemia mesentérica si no tiene una pérdida de peso lo suficientemente representativa, lo que se llama una isquemia intestinal crónica. En estos casos tendremos que buscar la causa que la ha producido y proceder a las técnicas de revascularización que correspondan. Y por último, hablaros muy brevemente de la angiodisplasia del colon, como estas lesiones que vemos en este estudio. La angiodisplasia del colon provoca un cuadro en donde el paciente puede tener sangrado por el tubo digestivo bajo, sangrados que sobre todo proceden de las lesiones localizadas en el colon derecho, cuyo diagnóstico va a ser endoscópico, como vemos aquí, y cuyo tratamiento va a ser también endoscópico. Es característico que esta lesión pueda ir asociada con personas mayores y que tienen estenosis aórtica, por lo tanto será otro factor que tendremos que sospechar cuando nos encontremos ante un paciente con un sangrado digestivo bajo. En cuanto al resumen final, los cuadros de isquemia vascular mesentérica en conjunto pueden ser oclusivos, más típicos de la mesentérica superior, y no oclusivos, más típicos del colon, el infarto mesentérico, con cuadros embólicos sobre todo. En los cuadros agudos, como el infarto por ejemplo, va a haber un dolor con mal estado general, pero con dificultad en el diagnóstico, por eso que hemos dicho antes de las pruebas. En la colitis isquémica extensa va a haber perforación, hemorragia masiva, y en la segmentaria el cuadro doloroso va a estar localizado en el ángulo esplénico del colon. En la isquemia vamos a tener dolor postprandial con pérdida de peso severa, y en la angiodisplasia se van a manifestar sobre todo como sangrado. En cuanto al diagnóstico, la laparotomía no tenemos que esperarnos mucho para hacerla, porque la verdad es que el cuadro requiere de una urgencia. Si está disponible y se puede hacer lo suficientemente rápido, se puede hacer una angiografía antes, o claro, por supuesto, en los casos en donde haya dudas diagnósticas y no termine de estar claro, haremos la angiografía inicialmente. También otras pruebas que se pueden hacer previas y que se pueden hacer de forma un poco más rápida son la TAC helicoidal o la ecoduplex, por ejemplo. Bien, en la forma segmentaria sí podemos hacer enema, en las colitis segmentarias podemos hacer enema, y la angiodisplasia se diagnostica por endoscopia. En cuanto al tratamiento, en el infarto mesentérico perseguimos sobre todo la revascularización y eliminar los segmentos necróticos, mientras que en la colitis extensa haremos colectomía, y en la angiodisplasia el tratamiento de lesión va a ser endoscópico.